Bueno, estábamos a ver, Tatiana. Entonces, tenemos que tu computador, ¿me oyen? Sí, señor. Bien. Tu computador, tu procesador, transformador puede trabajar hasta 209 vatios, ¿vale? Pero tu computador consume 134 vatios, 135 vatios. Entonces vamos a quedarnos con esta para sacar, digamos, el amperaje real que se da en el AC. Esto es lo máximo que puede sacar, 1.9, pero realmente cuando trabajas a 135 vatios, ¿cuántos amperios utilizas? ¿No? Esa sería la pregunta del examen. Entonces, habría que hacer la fórmula en AC. La fórmula es potencia igual a voltaje por intensidad, que es igual, reemplazando, la potencia la tenemos, ¿cierto? 1, Sí. 3, 4.9. Igual al voltaje, ¿lo tenemos? Sí, 209. Voltaje, 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 sigue voltaje. Ah, mentira, 100. 110. 110 por la intensidad. Esto ya no lo estamos teniendo en cuenta. Ya no lo estamos teniendo en cuenta. Solo nos estamos basando aquí, en esta. ¿Sí? Entonces aquí tenemos 134 vatios, fue el resultado, ¿no? La potencia. Por eso reemplacé la potencia con esta. Luego el voltaje es el voltaje de la calle, ¿no? Estamos haciendo el AC, el voltaje de la casa. Entonces es 110. Y por la intensidad, que es lo que no sabemos. Ese dato no lo sabemos. Entonces esto es igual a 134.9 dividido entre 110 voltios. Esto es 134.9 vatios. Nos da, ¿cuánto da? Da 1.22. 1.22 amperios. ¿Ves? Entonces, aquí se ve la diferencia que en AC, en la parte del cargador, digamos, donde se conecta al enchufe, aquí pasan 1.22 amperios. Y por este lado, ¿cuántos amperios pasan? ¿En cuál? Después, en este lado, después del cargador. O sea, por aquí vienen 1.22 amperios, aquí ocurre la magia, no sé qué. ¿Y aquí cuántos amperios en AC? Ahí pasan 134.9. Sí. ¿Amperios? Mira, No, mentira, 7.1. eso, mira la fórmula que tengo Sí, aquí. sí, Ojo, porque, 7.1. Sí, es que exacto. me confundo un poquito, pero Vale, ya. 7.1 amperios, ¿bien? Como de 1.22 amperios pasamos a 7.1 amperios. Lo que pasa es que aquí en AC eran 110 voltios y en cambio aquí, perdón, aquí puse, es en DC. Y aquí en DC, en AC eran 110 voltios, ¿verdad, Tatiana? Sí, sí, señor. ¿Sí? ¿Alguna duda o algo? Que hiciste cara como de que no. Sí. No, sino que es que como ahí sale que son 100, entonces pues yo le Ah, había puesto en ah, otro, bueno, pero son 110, siempre trabajemos pero con son 110. 110 y ahí daba pues 209 voltios. 209 Ujú. voltios, 209 Sí, vatios era, vatios, vatios, eso, vatios. vatios. Bueno, pero no importa, o sea, esta ya, como te digo, esta la desechamos y solamente trabajamos con la del output, ¿sí? Para Ujú. ver, porque ese era el 209 era lo máximo que nos daba, ¿sí? Lo máximo que Sí. nos puede dar, pero realmente trabaja esas 134 vatios, ¿sí? 134.9 vatios, ¿sí? El Ujú. computador realmente eso es lo que consume. Entonces hicimos la cuenta al revés, es decir, poniendo los 134 vatios, dividiéndolos entre los 110 voltios que tiene la corriente alterna, y eso nos Ujú. dio 1.22 amperios. Entonces, por eso digo, aquí arriba, volviendo a este gráfico de acá, mira acá, volviendo a este gráfico de acá, entonces por este lado, cuando nos conectamos al enchufe, por aquí van a pasar 1.22 amperios y a 110 voltios, ¿verdad?
Sí. Y Sí, cuando ya es que ahí era donde me había confundido porque yo sí decía, pero si acá es lo contrario. ya, eso, aquí Ujú. poquitos amperios, muchos voltios. Y en Sí. cambio, aquí ocurre la magia en el cargador, tal, y entonces aquí pasa 7 amperios y 19 voltios, ¿vale? Ujú. Sí, Entonces, el señor. voltaje aquí es alto, en AC el voltaje siempre es el mismo 110, en cambio acá son 19 voltios nomás, pero mira el amperaje que tiene, 7 amperios, y aquí eran uno solo. Entonces, Ujú. así es la compensación. Esa es la compensación. Bajamos de 110 a 20 prácticamente, o a 19, y de entonces 1.2 tuvimos que subir la corriente, o la corriente subió a 7.1. ¿Sí? ¿Quedó clarísimo? Sí, sí, señor. Ahora sí. Bueno, listo. ¿Y ahora quién nos falta? ¿Lorena, me parece? No, pues yo ya pasé. Ah, Creo que falta Laura, solo Laura. yo. Me Sí. confundí. Listo. ¿Y dónde estás? Que no te veo. Ah, ya te vi. Vale, vale. Entonces, ¿qué dice tú? ¿Qué cogiste? ¿Un cargador? ¿Qué? Un cargador, sí, de computador. Bueno, entonces, ¿qué dice? Veamos, mira, ¿sabes qué? Olvidémonos del input. Veamos el output nomás. Y este es Ok. de Laura. ¿Qué El dice de output output? dice 19.5 voltios. 19, ay, perdón, 19.5 voltios y 2.31 amperios. 2.31 amperios. Dándote esos datos, entonces, ¿cuántos 45. son? 45. Sí, 45. 45 vatios. Listo. 45 vatios. Ahora vamos a hacer el ejercicio en AC. Esto es output en DC, obviamente. Y ahora, ¿cómo sería el IN? Pero lo vamos a calcular nosotros con este mismo datos. Nos dio 45 vatios, entonces vamos a calcularlo con eso. Input es potencia, la acabamos de obtener. Es la misma potencia en AC que en DC. Igual a voltaje, ya lo sabemos, siempre es 110, ¿verdad? 110. Por este que no lo La sabemos, la intensidad. intensidad que no la sabemos. Entonces, Ujú. potencia sobre voltaje es igual a intensidad. Entonces, ¿cuánto es la potencia? 45. 45 vatios que consume el Vatios. computador sobre ¿cuántos voltios? 110. 110 voltios. ¿Cuánto da? 0.40 amperios. 0.4 amperios. Entonces, mira cómo pasamos de 2.31 amperios a 19 voltios, a 0.4 amperios a 110 A voltios. 110 voltios. O sea, casi medio amperio, y en cambio aquí había 2 y pico, Sí. 2.3. ¿Sí lo ves? ¿Sí lo Sí. vieron todos? Ahora sí. Sí, señor. Para todos Sí, quedó señor. clarísimo. Es decir, no nos enredemos con el input. Más bien, el input lo sacamos después del output. ¿Sí? En estos cargadores de computador y de celular que tienen muchos datos. La mayoría de los aparatos electrónicos no tiene tantos datos. Entonces, ¿hasta ahí estamos claros? Yo creo que lo vamos a dejar por hoy, y la tarea va a ser mirar el batiaje o los vatios de 5 cosas o electrodomésticos. 5 cosas de electrodomésticos, 5 electrodomésticos. Mirar los vatios. Entonces, miren, por ejemplo, yo qué sé, la plancha, la licuadora, un televisor, un bombillo puede ser, o 2 bombillos diferentes, o puede ser otro cargador, puede ser una pantalla, un monitor de computador, una impresora, por ejemplo. Revisen entonces cuánto tiene cuántos vatios tiene y qué datos tiene. Si dice amperios, si dice voltios, si dice lo que sea que diga.
Normalmente este nos da, por ejemplo, dice, se puede conectar a 110, 220 y consume 500 vatios. Normalmente eso sería, ¿no? No dan amperios ni nada de eso, pero pues díganme ustedes, ¿vale? De 5 cosas. Listo, ¿Listo? sí. Listo, sí, señor. Bueno, listo. Entonces, bueno, nos vemos mañana a las 6 otra vez, ¿vale? Vale, Bueno, sí, sí, señor. señor. Muchas gracias. Bueno, que estén muy bien, que pasen Bueno, sí, feliz noche. señor. Chao, Bueno, profe. Buenas gracias. noches, profesor. Hasta Chao, luego. que estén bien. Carlos, acuérdate, Carlos. Carlos, perdóname, perdóname. Entiendo, Aló. chao, que estén bien, chao.